Vamos a estar escuchando hoy el mensaje Hebreos capítulo 4, lo iniciamos. La escritura que el hermano Branham usó, Hebreos capítulo 3, del 15 al 19 y todo el capítulo 4. Hebreos capítulo 3, 15. Lo tenemos todos. Vamos a leerlo antifonalmente. Dice así, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 3, 15. Entre tanto, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe a los que la oyeron. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por lo tanto, puesto que falta en algunos puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después del otro día. Porque el que se dice 10, porque el que ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Todos, el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bondadoso Señor y Padre eterno, tu escritura dice que no les aprovechó el oír la palabra, Señor. Nosotros humildemente hemos llegado hasta este lugar, Señor, con nuestro corazón inclinado hacia ti, Señor, para rogarte, Señor, que no sea así con nosotros, Señor. Al contrario, que la palabra, Señor, nos cause, Señor, el efecto que debe producirnos, Señor, que aumente nuestra fe, Señor. Pedimos la oración para este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen su lugar. Chapter 4 by Brother William Marion Branham was delivered Sunday evening, September 9th, 1957, at the Branham Tabernacle
in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje Hebreos capítulo 4 fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la tarde 9 de septiembre de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Is to know more about our blessed Lord. Amen. And that's our purpose of gathering here is for that purpose. And to pray for God's sick children. And this morning we had a wonderful blessing from the Scriptures. Es para saber más acerca de nuestro bendito Señor. Y ese es nuestro objetivo al reunirnos aquí. Es con ese objetivo. Y ahora, y para orar por los hijos enfermos de Dios. Y esta mañana recibimos una bendición maravillosa de las Escrituras. We are trying to take each time of the service a part of, I'm teaching in the book of Hebrews, have been for the last couple weeks now. And now, if the Lord willing, we'll continue on Wednesday night, then on Sunday morning and Sunday night, on for as long as I'm to be here in this time. Queremos tomar en cada servicio una parte de... Estoy enseñando del libro de Hebreos, lo vengo haciendo ahora por las últimas 2 semanas. Y ahora, si es la voluntad del Señor, continuaremos el miércoles en la noche, luego el domingo por la mañana y el domingo en la noche, continuando así mientras esté aquí, en esta ocasión. Not a revival, but it's revival, a meeting on our regular nights. Amen. And so we're very, very happy to have this time to meet with our good friends around about in the cities, around about the false cities here. No es un avivamiento, aunque es avivamiento. Una reunión en nuestras noches normales. Y así que estamos muy, muy contentos de tener este tiempo para reunirnos con nuestros buenos amigos de las ciudades aledañas y de los alrededores como acá de las Falls Cities. And if we'd happen to have a cancellation or something, it might be that the Lord might lead us pretty soon to maybe we could have a few nights maybe in the gym or something after a while if the Lord seems to lead that way to a place where we could get our people together. Y si sucede que tuviéramos una cancelación o algo, pudiera ser que el Señor nos guiara muy pronto pudiéramos tener unas noches tal vez en el gimnasio o algo, después de un tiempo, si el Señor nos guiara en esa dirección, a un lugar en donde pudiéramos reunir a nuestra gente. And we've seen people as this coming up, going back, saying there was not room to come in. Of course, the tabernacle's awful little. It just seats a very, very few people. Y vimos gente yéndose mientras veníamos, diciendo que no había lugar para entrar. Por supuesto, el tabernáculo es demasiado pequeño. Solo acomoda muy, muy pocas personas. And we are just so glad that you're willing to come out and sit in the heat to hear the word of the Lord. And we're praying that God will exceedingly abundantly bless you and to help you. Y estamos muy contentos que ustedes estén dispuestos a venir y sentarse en este calor, a escuchar la palabra del Señor. Y estamos orando para que Dios los bendiga grandemente, en abundancia, y los ayude. And now, tonight we're beginning on the 4th chapter. How many were here this morning? Let's see your hands. Oh, that's wonderful. Practically all of you. Y ahora en esta noche estamos empezando en el 4K. ¿Cuántos estuvieron aquí esta mañana? Veamos las manos. Oh, qué maravilloso. Prácticamente todos ustedes. And we are beginning on the 4th chapter of the book of Hebrews. Oh, what a marvelous book. Are you enjoying it? And it's comparing Scripture by Scripture. Y estamos empezando en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Y oh, qué libro tan maravilloso. ¿Lo están disfrutando? Y está cuadrando escritura con escritura. And Paul, before he would ever witness to his experience, he first had to go down to Arabia and find out by the word if it was the truth. I like that. Y Pablo, antes de dar testimonio de su experiencia, primero tuvo que ir a Arabia e investigar por la palabra si eso era la verdad. Eso me gusta. And this morning's lesson we found out in the teaching this morning that Christ
was the same yesterday, today, and forever. And Paul found that the same pillar of fire that led the children of Israel had met him on the road to Damascus. Y en la lección de esta mañana nos dimos cuenta en la enseñanza de esta mañana que Cristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Pablo se dio cuenta que la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel se había encontrado con él en el camino a Damasco. We found out that the pillar of fire that led the children of Israel out of the wilderness to the promised land met Paul on the road to Damascus and called himself Jesus. Nos dimos cuenta que la columna de fuego que guió a los hijos de Israel en el desierto, a la tierra prometida, se encontró con Pablo en el camino a Damasco, y él se identificó como Jesús. Then we find out the real supreme deity of Jesus Christ. The whole book here is just a revelation of Jesus Christ. And we find it in sundry times and in divers manners. God spoke to the fathers through the prophets. In this last days, through His Son, Christ Jesus, He's revealed Himself. Por tanto, nos damos cuenta de la verdadera deidad suprema de Jesucristo. Todo este libro sencillamente es una revelación de Jesucristo. Y Él vimos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, a través de su Hijo, Cristo Jesús, Él mismo se ha revelado. And the book from Genesis to Revelations is nothing but one constant, perpetual revelation of the Lord Jesus. Y el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es otra cosa que una revelación constante, perpetua del Señor Jesús. And we find out that He was the one that was in the burning bush. We find out that He was the one that was with God before the foundation of the world. Y vimos que Él era el que estaba en la zarza ardiendo. Vimos que Él era el que estaba con Dios antes de la fundación del mundo. And we find out that in the New Testament, He was God and man together. Amen. And then when He left the New Testament to go into heaven, He said, I came from God and I returned to God. Y vimos que en el Nuevo Testamento, Él era Dios y hombre a la vez. Y entonces cuando se fue para ir al cielo en el Nuevo Testamento, Él dijo, de Dios vine y a Dios regreso. And then when Paul met Him, He was in the same form that He was when He led Israel, a pillar of fire. And Paul looked Him right into the face, being unconverted, and it caused him to have eye trouble the rest of his days. Y entonces cuando Pablo se encontró con él, estaba en la misma forma como cuando guió a Israel, en una columna de fuego. Y Pablo lo miró directo al rostro, no siendo convertido, y eso le causó problemas en los ojos por el resto de sus días. He went blind, and for several days he could not see nothing at all. He had to be led to a street called Straight, and God had a prophet down there that He spoke to by the name of Ananias, who came in by a vision and laid his hands on Paul and said, Brother Saul, receive thy sight. Él quedó ciego y por varios días no podía ver absolutamente nada. Él tuvo que ser guiado a una calle llamada Derecha, y Dios tenía un profeta allí al cual él le hablaba, llamado Ananías, quien vino conforme a una visión, y le impuso las manos a Pablo, y dijo, Hermano Saulo, recibe la vista. And we find out then that that same Holy Spirit, that same Lord Jesus, came to Peter in the form of a light and delivered him out of the prison. Luego vimos que ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Señor Jesús, vino a Pedro en forma de una luz y lo liberó de la prisión. And we find that that same Lord Jesus in these days is still in that pillar of fire light that's leading His people, His church, performing the same thing, giving visions,
come in and lay hands on the people by a vision. Y encontramos que ese mismo Señor Jesús en estos días aún está en esa columna de fuego, la luz que está guiando a su pueblo, su iglesia, haciendo lo mismo, dando visiones de venir y poner manos sobre la gente por visión. The Lord Jesus, who met last Sunday morning at the house and said there was a man coming, black-headed, graying. He was a Greek. His wife was middle-aged and would be weeping at the altar. El Señor Jesús, quien vino a mí el domingo pasado por la mañana en la casa y dijo, vendrá un hombre con cabello negro poniéndose canoso. Él era un griego. Su esposa es de mediana edad y estaría llorando en el altar. Some of them had told it and know what was happening. He was both crippled, the balance nerve in his head was gone. He couldn't even have control of his feet or his limbs, and he was blind. Se lo había contado a algunos y sabían que sucedería. Él, además de inválido, él ya no tenía el nervio del equilibrio en la cabeza, ni siquiera tenía control de sus pies o sus extremidades y estaba ciego. And to make it double proof, I had a little lady to come pray for the sick first. Then turned back around and had Brother Thomas to come pray. And we sitting here watching it develop. Y como doble prueba, yo le pedí primero a una damita que viniera a orar por los enfermos. Después me di vuelta y le pedí al hermano Toms que viniera a orar. Y nosotros sentados aquí observándolo como acontecía. And then I went out and prayed for the sick and walked back, and she come just exactly according to the vision and caught me by the arm and began weeping and said, Dr. Ackerman had sent them here. Dr. Ackerman is a bosom friend of mine, Catholic. His boy is a priest at the monastery at St. Minard down in Indiana. This man was from Jasper. Y luego yo bajé y oré por los enfermos y regresé. Ella vino exactamente de acuerdo a la visión y me tomó del brazo y empezó a llorar. Y dijo que el doctor Ackerman los había enviado aquí. El doctor Ackerman es un íntimo amigo mío, es católico. Su hijo es un sacerdote en el monasterio de St. Meinrad y acá en Indiana. Y este hombre era de Jasper. And the Lord healed him out of that chair. He got up and walked and could see as good as anybody else and walked out of the building, normal and whole. All by a vision. Y el Señor lo sanó, levantándolo de esa silla. Él se levantó y caminó. Podía ver tan bien como cualquier otro. Y salió caminando del edificio normal y sano. Todo por una visión. Brother Saul, the Lord Jesus that appeared to you in the way has sent me, that I might lay my hands on you, that you might receive your sight and be filled with the Holy Ghost. Amen. Wonderful. Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino, me ha enviado a mí para que te imponga las manos, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Maravilloso. Then we find out, seeing that we have this great salvation, we could not escape the penalties and wrath of God if we neglect such a great salvation. Después nos dimos cuenta, viendo que tenemos esta salvación tan grande, que no pudiéramos escapar los castigos y la ira de Dios si descuidamos una salvación tan grande. Now, we're going to start reading tonight and begin the 4th chapter of the book of Hebrews. If anybody wants to follow along, we got some Bibles here. If they want one of the ushers will bring it to you if you hold up your hand. These Bibles, if one of the brethren here will there's 2 Bibles laying there, I believe. Ahora vamos a empezar leyendo esta noche y empezamos del capítulo 4 del libro de Hebreos. Si alguien quiere seguirlo, tenemos aquí algunas Biblias. Si quieren una, pues uno de los sugieres la llevará si mantienen la mano levantada de estas Biblias. Si uno de los hermanos aquí lleva, hay 2 Biblias allí, creo yo. And now we'll hurry because we have communion after a bit, and where we get done tonight, Wednesday night, we begin again. Y ahora nos daremos prisa porque tenemos la Santa Cena dentro de poco. Y donde terminemos en esta noche, allí comenzaremos de nuevo el miércoles por la noche. Now, I believe this morning, in our reading, we began on the 15th verse. Somebody maybe not know me putting on glasses to read by.
I'm getting old. And I can still read, but I can't pick it fast, especially when I'm got fine reading here, fine print. Ahora, creo que en esta mañana en nuestra lectura empezamos del versículo 15. Alguien tal vez no sabía que usaba lentes para leer. Estoy envejeciendo. Y aún puedo leer, pero no rápido, especialmente cuando tengo aquí lectura reducida, en letras pequeñas. And I went to have my eyes examined to see if I was really losing my sight. My eyes were 10-10. He said, but you're past 40, son. Y fui a que me examinaran los ojos para ver si en realidad estaba perdiendo la vista. Tenía la vista en 10-10. Él dijo, pero has pasado los 40, hijo. He had a thing for me to read, said, start reading. I read it, and I kept getting closer. It got slower and slower, and it got about like this, I stopped. Él tenía una cosa para que yo leyera. Dijo, empieza a leer. Y lo leí. Y a medida que me acercaba, lo hacía lento y más lento. Y cuando llegó como así, me detuve. Then he put out there for 10-10, I could read it anywhere. But he said what it is, when you pass 40, your eyeballs get flat. Entonces él lo calibró allá a 10-10 y pude leerlo de donde fuera. Pero él dijo, lo que sucede es que cuando uno pasa los 40 años, los globos oculares se aplanan. Now I can squint my eyes and read just that close to me. But you have to squint. So he just made me a pair of glasses. I can see it anywhere when it's real close to me. Now when it gets off from me, can't see it all with these things. But I read from this with the glasses. Ahora, yo puedo entrecerrar los ojos y leer así de cerca, pero uno tiene que entrecerrarlos. Así que él me hizo un par de lentes. Puedo ver eso donde sea, cuando lo tengo de cerca. Ahora, cuando me lo apartan, no puedo ver nada con estas cosas, pero las leo de aquí con los lentes. Now, this morning we had the last part of the 3rd chapter of the Hebrews. And oh, what rich kernels we find. Now, listen, I want to read again so we can get a background. Now, not talk on it, but just kind of go over it a little. Ahora, esta mañana vimos la última parte del capítulo 3 de Hebreos. Y oh, qué pepitas más ricas encontramos. Ahora escuchen, quiero volverlo a leer para que podamos fijar ahora una base. No hablar de eso, sino darle un pequeño repaso. While it is said today, if you hear his voice, harden not your hearts as in the provocation. For some, them, they heard the word, when they had heard the word, did provoke. Howbeit not all that came out of Egypt by Moses. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron aquellos, los que oyeron la palabra, los que, habiendo oído la palabra, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Now in that this morning, we find that he said, don't harden your heart now. As in the days of provocation, that's when they provoked God to anger, because that he had give to them Moses, his prophet, and a sign that was with Moses. Ahora en eso, esta mañana, vimos que él dijo, no endurezcáis vuestros corazones hoy, como en los días de la provocación. Allá fue cuando ellos provocaron a Dios, a ira, porque él les había dado a ellos a Moisés, su profeta, y una señal que acompañaba a Moisés. How many of the class tonight knows what that sign was? Pillar of fire, Hebrews 13. ¿Cuántos de la clase en esta noche saben cuál era esa señal? La columna de fuego, Hebreos 13. Now, we don't know whether the congregation saw that sign or not, but Moses saw it. For Moses first met him in a burning bush. He was a fire. Ahora, no sabemos si la congregación vería esa señal o no, pero Moisés la vio, pues Moisés primero lo conoció a él en una zarza ardiendo. Él era un fuego. And the children of Israel obeyed Moses and left Egypt. And as soon as they come out of Egypt, God, we found, led them right into a trap. Y los hijos de Israel obedecieron a Moisés,
y dejaron Egipto. Y tan pronto como salieron de Egipto, vimos que Dios los guió directamente a una trampa. Where Pharaoh's army behind them, the Red Sea on either side, and God put them to test and they got scared. Pues tenían el ejército de Faraón atrás, el mar rojo a cada lado, y Dios los puso a prueba, y ellos se asustaron. And it provoked God. He said, "Why do you cry at me?" Said, "Just speak and go forward." Amen. I like that. Y eso provocó a Dios. Él dijo, ¿por qué clamas a mí? Dijo, simplemente habla y sigue adelante. Me gusta eso. Now they were following Moses as Moses followed the pillar and cloud, and they were on their way to the promised land. Beautiful picture of the church tonight. On our way to the promised land. Led by the same Spirit. Same signs and wonders as God spoke of. Ahora, ellos estaban siguiendo a Moisés a medida que Moisés seguía la columna y la nube. Y ellos iban de camino a la tierra prometida. Es un cuadro hermoso de la iglesia en esta noche. De camino a nuestra tierra prometida, guiados por el mismo Espíritu, las mismas señales y maravillas, como Dios las habló. Now, notice, then they come to the wilderness of sin. The waters were bitter, Murrah. Why did God lead them to bitter waters? Looks like He'd have led them to good water. But He led them to bitter water so He could prove their faith. Ahora, fíjense, luego ellos llegaron al desierto de Sin. Las aguas eran amargas, Mara. ¿Por qué los guió Dios a aguas amargas? Pareciera como que Él debiera haberlos guiado a aguas buenas, pero Él los guió a aguas amargas para poner a prueba su fe. He likes to do it. Amen. He likes to let tribulations come on you. So He can show you His love and His power. A Él le gusta hacerlo. A Él le gusta permitir que ustedes reciban tribulaciones, mostrarles que puede desplegar su amor y su poder. How can people today who doesn't believe in the miracle working of God, when tribulations come, they just give up and go on? But we believe that God works miracles. Amen. ¿Cómo puede la gente hoy, quien no cree en la obra milagrosa de Dios, cuando vienen las tribulaciones, ellos simplemente se dan por vencidos y se van? Pero nosotros creemos que Dios obra milagros. He can't. God has, listen to this. If God doesn't act the same when the same circumstances arise, then God's guilty of being partial to His people. Amen. Él no puede. Dios tiene, escuchen esto, si Dios no actúa igual cuando surgen las mismas circunstancias, entonces Dios es culpable de ser parcial con su pueblo. God's sovereignty demands of Him to work in every case like He did the first case, or He was wrong when He worked in the first case. Amen. If God does not act in the same way He did on the first case, if He'll act different to the second case, then He acted wrong when He acted on the first case. La soberanía de Dios demanda que Él obre igual en cada caso, como en el primer caso, o Él estaba equivocado cuando obró la primera vez. Si Dios no procede de la misma manera como en el primer caso, si procede diferente en el segundo caso, entonces Él se comportó erradamente cuando procedió en el primer caso. If God healed the sick in the Old Testament, He's got to do it in the New Testament and today, or He did wrong when He healed them back there. He's got to act the same every time. And He will do it when the same faith meets the condition. Si Dios sanó al enfermo en el Antiguo Testamento, Él tiene que hacerlo en el Nuevo Testamento y hoy, o Él obró erradamente cuando lo sanó allá. Él tiene que proceder de la misma manera cada vez, y Él lo hará cuando esa misma fe encara la condición.
The fault's in us, not in God, for we see Him on some and many work great outstanding miracles. We know it. The critic cannot say it's not so, for we see it, prove it. There it is. La falla está en nosotros, no en Dios, pues lo vemos en algunos y en muchos que obra milagros muy sobresalientes. Lo sabemos. El crítico no puede decir que eso no es verdad, porque vemos que lo prueba. Y allí está. They used to say, show me a miracle. They can't say that no more. Science can't say it no more. We can absolutely prove to the scientific world. Ellos solían decir, muéstrame un milagro. Ya no lo pueden decir. La ciencia ya no lo puede decir. Nosotros se lo podemos probar concretamente al mundo científico. And the scientific world has witnessed that a supernatural being in the form of a pillar of fire is with us. Here's this picture right here. And one hangs in Washington, D.C. tonight. It is the same Christ. Y el mundo científico ha sido testigo de un ser sobrenatural en la forma de una columna de fuego que está con nosotros. Aquí está su fotografía, aquí mismo, y otra está colgada en Washington, D.C. en esta noche. Es el mismo Cristo. Therefore, as a while, my ministering brethren used to tell me, oh, Brother Branham, that's the devil. Don't you fool with that. Had me scared. And I would not preach it until God came and revealed it. That He's the same Jesus. The same one. En cuanto a esto, hace mucho, mis hermanos ministros me decían, oh, hermano Branham, ese es el diablo. No se meta con eso. Me tenían asustado. Y yo no lo prediqué hasta que Dios vino y lo reveló. Que Él es el mismo Jesús. El mismo. Oh, then try to shake it out of me. Can't be done. For it's the Scripture. It's God's Word. It's not just an experience that's loose. It's an experience that's backed up by God's Word and God's eternal blessed promise. Oh, que traten ahora de quitarme esto. No se puede, pues es la Escritura, es la palabra de Dios. No es solamente una experiencia sin fundamento, es una experiencia que está respaldada por la palabra de Dios y por la bendita promesa eterna de Dios. Now, we notice over here then that He said, for some when they had heard did provoke. Ahora, entonces nos fijamos aquí que Él dijo, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Certainly they got weary. Every time they get to a place where a showdown comes, then what would they do? They would fly loose and get weary and want to turn back. And why did this happen to me? Seguro ellos se fastidiaban cada vez que llegaban al momento de un reto. Entonces, ¿qué hacían? Ellos perdían los estribos y se fastidiaban y querían regresar y ¿por qué me sucedió esto a mí? Strange thing. This morning after preaching that just as hard as I could, there was many came to the altar and questioned it. Why does this happen to me? You see how it goes? It goes over the top of the people's head. It's just the same people. Algo extraño. Esta mañana, después que prediqué eso tan fuerte como pude, hubo muchos que vinieron al altar y se hacían esa pregunta. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Ven ustedes cómo es? Se le pasa a la gente por alto. Sigue igual, hermanos. Jesus said, you have eyes, but you can't see. He said that to the disciples. They said, lo, now thou speakest plainly. Now we believe. No man has to tell you anything because God shows it to you. He said, do you now believe? After all this time. See? Jesús dijo, tienen ojos pero no pueden ver. Se lo dijo Él a los discípulos. Ellos dijeron, ahora hablas claramente, ahora creemos. Ningún hombre tiene que decirte nada porque Dios te lo muestra. Él dijo, ¿ahora creéis? Después de todo este tiempo, ¿ven? You mustn't question anything to God.
For the footsteps of the righteous is ordered of the Lord. And every trial is put upon you to prove you. And the Bible said they're more precious to you than gold. Ustedes no deben cuestionar en nada a Dios, pues por Jehová son ordenados los pasos del justo, y cada prueba que les viene a ustedes es para examinarlos. Y la Biblia dice que son más preciosas para ustedes que el oro. So if God let a few light afflictions happen to you, remember it's for the correction of you. Amen. Every son that cometh to God must first be chastened of God and tried. Amen. Help us, Lord. Child trained. There's no exceptions. Every son that cometh. Entonces, si Dios les permite unas pocas aflicciones ligeras, recuerden, es para corrección de ustedes. Cada hijo que viene a Dios debe primero ser castigado por Dios y probado, instruido como hijo. No hay excepciones. Con todo hijo que viene. And these afflictions are done abroad, brought about to see what attitude you'll take. Amen. See, it's God on this proving ground. Amen. That's all earth is a proving ground. Amen. And where He's trying to prove you. Y estas aflicciones son permitidas o ellas vienen para ver qué actitud tomarán ustedes. ¿Ven? Es Dios en ese terreno de prueba. La tierra no es otra cosa que un terreno de prueba, y es donde Él está tratando de probarlos a ustedes. Now listen as we go ahead, and I want to get the last part of this. And to whom He sware that they should not enter into His rest. Now that's where we're coming to tonight. Ahora escuchen a medida que avanzamos, y quiero llegar a la última parte allí. ¿Y a quiénes juró Él que no entrarían en su reposo? Ahora a eso entraremos en esta noche. Into His rest. But to them that believe not. So we see that they could not enter because of unbelief. Now what is sin? Unbelief. En su reposo, sino a aquellos que no creyeron. Y vemos que ellos no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora, ¿qué es pecado? Incredulidad. God had come to him in a pillar of fire, sent His prophet, and anointed him, give him signs to do before the people, and then the pillar of fire by the prophet led them out. Dios había venido a ellos en una columna de fuego, envió su profeta y lo ungió, le dio señales para orar delante del pueblo, y además la columna de fuego por el profeta los sacó. Every circumstance they come to, they begin to murmur and say every little fault they found with Moses, begin to chat and chatter against him, and God was displeased because He said they were sinning. Amen. Y a cada circunstancia que llegaban, ellos empezaban a murmurar y a hablar de cada falta que le encontraban a Moisés. Empezaban a platicar y a murmurar en contra de él. Y Dios se disgustó, por cuanto dijo que ellos estaban pecando. They should have listened. But instead of that, they listened to reason. How can it be? How can these things be? If He's God, everything is possible. And He'll make all things work together for good to them that love Him. Ellos debieron escuchar, pero en vez de eso escucharon al razonamiento. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Si Él es Dios, todo es posible, y Él hará que todas las cosas obren para el bien de aquellos que lo aman. Now we're going into a great study here that is on the rest, the Sabbath. Ahora entramos aquí a un gran estudio que es en el reposo, el sábado. Now they were pilgrims in their journey. See, they'd been down in Egypt 400 years and in bondage. And now they were being brought out by the miracles of God according to His promise. Ahora ellos eran peregrinos en su jornada, ¿ven? Habían estado en Egipto 400 años y en esclavitud. Y ahora ellos estaban siendo sacados por los milagros de Dios conforme a su promesa. And they were on their road to the promised land, and here a supernatural light appears in amongst them and begins to lead them.
y estaban de camino a la tierra prometida. Y aquí aparece una luz sobrenatural entre ellos y empieza a guiarlos. Now some of them would say, now looky here, who is this Moses? Who made you a ruler over us? Aren't you one of us? Who put you down here to be our boss? Ahora, puede ser que algunos hayan dicho, bueno, miren, ¿quién es este Moisés? ¿Quién te hizo líder sobre nosotros? ¿Acaso no eres uno de nosotros? ¿Quién te puso acá para que fuera nuestro jefe? You think you know more than our pastor does? You think you know more than the priest does? You think you're smarter than what our religious men are this day? ¿Piensas que sabes más que nuestro pastor? ¿Piensas que sabes más que el sacerdote? ¿Piensas que eres más inteligente que nuestros hombres religiosos de este día? That had nothing to do with it. It was God in the pillar of fire of vindicating that He was in the move. Didn't make any difference who was smart and who wasn't smart. It was the idea of following what God put before them. Eso nada tenía que ver en el asunto. Era Dios en la columna de fuego, vindicando que Él estaba en ese negocio. No importaba quién era inteligente y quién no era inteligente. La idea era que siguieran lo que Dios puso delante de ellos. Well, Moses, as far as physical, done a foolish thing when he tried to deliver the children by the word of God, taking a bunch of people out of the wilderness when he was an heir to everything they had. Bueno, Moisés en cuanto a lo físico se refiere, cometió una insensatez cuando trató de liberar a los hijos de Israel por la palabra de Dios, sacando a un gran grupo de gente al desierto, cuando él tenía él era el heredero de todo lo que ellos tenían. He had every army there was and all the world whipped, and there he was, a great military general, and the next move is to be King Pharaoh of Egypt. Él tenía todos los ejércitos y a todo el mundo a sus pies. Y allí estaba. Él era un gran general militar. Y el paso siguiente era que él iba a ser el rey, faraón de Egipto. Why, he could just have stepped up to the throne and said, all right, children, go on back to your home. That settles it. He was a Pharaoh. Bueno, él simplemente pudiera haberse subido al trono y haber dicho, muy bien, hijos, regresen a su hogar. Allí termina. Él era el faraón. But Moses, oh, here it is. Moses, by faith, saw the promise of God, and the angel of the Lord come to him. And he knew more about God in 5 minutes in the presence of that angel than he learned in 40 years with the teachers of Egypt. Pero Moisés, aquí está, Moisés, por fe, vio la promesa de Dios y el ángel del Señor vino a él y él aprendió más acerca de Dios en 5 minutos en la presencia de ese ángel que lo que aprendió en 40 años con los maestros de Egipto. He knew that he was. He seen the supernatural done. He said, I'll be with you, Moses. I'll go before you. And they understood. And he gave him signs to perform. Supo que él existía. Él vio lo sobrenatural siendo realizado. Él dijo, yo estaré contigo, Moisés. Yo iré delante de ti. Y ellos entendieron. Y él le dio señales para orar. Now, they were on their road to the land of rest. God had them. A rest. A place where they wouldn't have to be masters over them, to drive them, to make them do things. Ahora, ellos estaban de camino a la tierra del reposo. Dios les tenía un reposo, un lugar en donde ellos no tendrían que tener capataces, que los empujaran para obligarlos a hacer las cosas. What a beautiful picture it is today when we look at the church and see the church in its condition. Every man that's born of the Spirit of God despises the world.
qué cuadro tan hermoso es hoy cuando miramos la iglesia y vemos a la iglesia en su condición. Cada hombre que es nacido del Espíritu de Dios detesta al mundo. If you love the world or the things of the world, the love of God's not even in you. That's what the Bible said. Y si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Eso es lo que dice la Biblia. And the real pilgrim on his road simply hates the things of the world. He hates to see man drinking. He hates to see man smoking. He hates to see women on the street with them little old dirty clothes on. He hates to see bunkos and card parties. Y el verdadero peregrino en su camino simplemente detesta las cosas del mundo. Él detesta ver a hombres bebiendo. Él detesta ver a hombres fumando. Él detesta ver a mujeres en las calles vestidas de esa ropa vulgar tan corta. Él detesta ver juegos de dados y fiestas de baraja.